Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos, bienvenida y bienvenido a este nuevo video en donde estaremos terminando ya, mis chicas, de tejer todo nuestro proyecto de el pesebre navideño. Ay, hermoso, hermoso, mis chicas. Estoy muy feliz de ya terminar con este proyecto. Un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo muy contenta y por eso tengo aquí de invitado a nuestro tutorial, a nuestro bebé Jesús, porque es súper importante en este video. Quiero iniciar, mis chicas, leyéndoles Lucas 2:7 de la palabra de Dios de nuestra Biblia que nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. En un pesebre, mis chicas. Eso es lo que caracteriza al nacimiento, ¿no? Aunque los animales no hablaron, estos animalitos no hablaron, pero su presencia humilde nos recuerda que Jesús vino a un mundo sencillo para estar cerca de nosotras, ¿cierto? Y de nosotros. Al tejer estos animalitos, vamos a pensar en vivir con sencillez, en abrir en nuestro corazón un espacio para recibir a Jesús. Así que, mis chicas, hablando de esto y ya dando inicio a este maravilloso tutorial, quiero mostrarles cómo nos quedaron nuestros animalitos y cómo los vamos a tejer. Por aquí tenemos a nuestra vaquita y nuestro buey. Este será nuestro tutorial parte 1, mis chicas. La lista de materiales la vas a encontrar en la descripción, como siempre. Ahí te dejo los gramos de cada color y lo que vamos a necesitar, ¿vale? Vamos a trabajar primero en la parte 1 a nuestra vaquita y a nuestro buey. Los dos son tejidos exactamente iguales. Lo único que cambiamos es el color del hilo. Para el buey o el toro, como lo quieran llamar, vamos a utilizar un tono terracota, un tono café, café claro, un tono café oscuro para hacer el collar. Vas a necesitar una campanita como esta si la consigues, si no solamente le haces una borlita dorada. Y vamos a necesitar ojitos de seguridad de 7 milímetros para los 3 animales. Y así queda nuestro buey con sus orejitas, su cuernito y todos están acostaditos o sentados al lado de nuestro bebé Jesús, porque están ahí viendo el nacimiento, ¿no? Así que las piernitas son así, acostaditas. Les voy a enseñar a hacerlo así. Y tenemos por aquí a la vaquita. La vaquita está tejida no en blanco, sino en un tono crudo o en un tono crema. No quería hacerla completamente blanca, con un tono rosa bebé, diferente del buey que es un tono curúa claro. Y también con ojitos de 7 milímetros, cuernitos color café claro, con sus patitas café y su campanita. Para la vaquita vamos a hacer las manchitas con un marcador. Mira que yo no decidí no pegarle fieltro ni nada de eso, sino que decidí hacer con marcador Sharpie. Este es un marcador que es permanente, no se corre completamente. Así tú pases la mano, deslices tus dedos, no se va a correr el marcador y tampoco se va a ir en la lavada. Este es un micro punta, uno de punta. Mira que la punta es bien fina, pero lo puedes hacer también con alguna gruesita. Y simplemente es pasarlo tallando cada tejido, lo vas ampliando a tu gusto. Si quieres manchas pequeñitas, lo haces pequeñito. Si quieres manchas más grandes, lo haces mucho más grandes, ¿vale? Con este marcador. Pasamos al camello. El camello es la parte 2 de nuestro tutorial porque él amerita un tutorial para él solo. Nuestro camello es muy elegante, muy sofisticado, digno de nuestros reyes, los acompañantes de nuestros reyes magos. Para nuestro camello vamos a necesitar un tono caqui, un tono café claro, café oscuro. Vamos a necesitar el tono cremita para su manto, estas perlitas que yo se las he mostrado anteriormente. Por aquí tengo una bolsita de ellas. Son unas perlitas planas que se pegan muy fácilmente con silicón o pegamento, el hilo dorado que utilizamos en todo nuestro proyecto y así queda también sentadito, acostadito nuestro camello y lo vamos a ubicar al lado de nuestros Reyes Magos. Nuestros animalitos miden 10 centímetros, mis chicas, y nuestro camello 12 centímetros por tener el cuello un poco más largo, ¿no? Pero ese es el tamaño que siempre pues nos van a quedar. Recuerda que esto varía de acuerdo al material que utilices, ¿no? El material que hayas utilizado y cómo te hayan quedado los demás personajes de nuestro proyecto del pesebre. Y recuerda, mis chicas, que ya pueden adquirir el patrón escrito. Sí,
ya está disponible, mis chicas, qué emoción, me da mucha alegría poderles anunciar esto. Llevamos muchas semanas ya tejiendo nuestro proyecto del pesebre, tejiendo los Reyes Magos, el nacimiento, bebé Jesús, todo y siempre pues estaba ahí acumulando y sumando, digitando todos los patrones de cada uno de ellos para que en esta fecha tan especial como hoy pudiéramos lanzarlo y ya lo encuentran disponible en mi cuenta Raverly, mis chicas, ya aquí en la descripción solamente debes picar, se despliega esa caja de información y está el enlace. Picas ese enlace y te lleva a la cuenta Raverly para que lo puedas adquirir. Es de muchísima ayuda para mí, para mi trabajo, para seguir subiéndole tutoriales, mis chicas, para seguir compartiéndoles mis patrones. La adquisición de ese patrón escrito es de muchísima ayuda y lo valoro muchísimo. Así que gracias, mis chicas, a todas aquellas que se unen y descargan el patrón. Lo pueden guardar para tejerlo el otro año en sus navidades o para también tejer más pesebres para este año. No tienen que ver todos los tutoriales, sino que sencillamente ahí ya está todo completo escrito, desde el primer tutorial hasta el de hoy, el último tutorial. También dale like, comenta, suscríbete como siempre, ayuda muchísimo. Comparte este video. Vamos a arrancar con el tutorial de estos animalitos de nuestro pesebre. Vamos a dar inicio, mis chicas, y recordemos que este tono es un tono terracota para nuestro querido animalito buey. Y también vamos a hacer exactamente lo mismo con la vaquita. Solamente que vamos a cambiar y en la vaquita yo utilicé un tono crudo, crema o como le quieras llamar. También puedes usar un blanco. Y haces exactamente lo mismo, el mismo cuerpo, la misma cabeza, las mismas patitas, todo exactamente igual. Solamente cambiamos los colores. Así que esto debes estarlo apuntando o sencillamente retrocedes el video y vuelves y lo miras para trabajar la vaquita. Aquí tengo 10 cadenas al aire. Vamos a trabajar primero que todo el cuerpo. Tenemos 10 cadenas al aire y desde la segunda cadenita comenzaremos a tejer 1, 2, tejeremos 8 puntos, 3, 4 y así sucesivamente hasta que lleguemos a tener los 8 puntos y en el último punto vamos a hacer aumentos. Yo doblé aquí este hilo para que quede una vez escondido el hilo con el que inicié. Y aquí en la última cadenita vamos a trabajar 4 puntos en la misma. 1, 2, 3 y 4. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar por la parte de abajo de las cadenas. Vamos a iniciar a tejer por esta parte de abajo. En el siguiente comenzamos a tejer y vamos a tejer 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y nos queda nuevamente una cadenita libre. En esa última vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Cerramos la ronda. En esta ronda 1 del cuerpecito nos quedan 22 puntos. Voy a cortar la hebra donde quedó aquí escondido la hebra inicial y trabajaré ahora la ronda número 2. Para la ronda número 2 comenzaré tejiendo primero que todo un aumento. Voy a hacer ese aumento en el primer punto. Luego tejeré 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego voy a hacer en esta curva 4 aumentos. 4 aumentos seguiditos. El primer aumento, mi segundo aumento, mi tercer aumento y mi último aumento. Son 4. Y ahora por este lado voy a tejer 7 puntos. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a trabajar 3 aumentos seguidos para terminar la ronda. 1, 2 y 3. Aquí tenemos en la ronda 2 30 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. Recuerda que en cada curva o en cada esquina vamos a hacer los aumentos. En el medio tejemos solo 7 puntos en cada lado. Y mis chicas, recuerden también que YouTube nos permite poner en velocidad más rápida el video o en velocidad más lenta. También nos permite, si estás en el celular, ampliar la imagen con los deditos. También nos permite desactivar los subtítulos. Las letricas que salen ahí abajo las puedes desactivar. Eso simplemente es los subtítulos automáticos que YouTube coloca. Vamos ahora a tejer en la ronda 3 la secuencia primero de un punto y un aumento. Luego tejes 7 puntos. Y luego en esta curva haces el patrón de un punto, un aumento por 4 repeticiones. Tejes luego 7 puntos y terminas tejiendo la secuencia de un punto, un aumento por 3 repeticiones. En total, en la ronda 3 vas a tener 38 puntos. Ese es el patrón de esa ronda, un punto, un aumento. Para la ronda 4 la secuencia va a ser 2 puntos y un aumento. Tejes 7 puntos y luego 2 puntos aumento por 4 repeticiones. Tejes 7 puntos y terminas con 3 repeticiones de 2 puntos y un aumento. En total en la ronda 4 vas a tener 46 puntos. Para la ronda 5 vamos a trabajar 3 puntos, un aumento, 7 puntos, 3 puntos, un aumento por 4 veces, 7 puntos y luego 3 puntos, un aumento por 3 veces. En total 54 puntos. Así se ve la base, mis chicas, hasta la ronda número 5. Ya esa es nuestra base del cuerpo. Y ahora vamos a iniciar la ronda número 6. A partir de la ronda 6 vamos a trabajar todas las rondas en adelante. Son 6 rondas de la 6 a la 11 con esos mismos 54 puntos. Entonces ya no vamos a trabajar aumentos. Vamos a hacer los mismos puntos que tenemos acá, tejiendo los 54 puntos por 6 rondas, de la número 6 a la número 11. Así vamos avanzando, mis chicas, miren qué bello se ve, ya llevamos avanzadito, ya tenemos como la forma base de nuestro cuerpecito. Vamos a hacer ahora unas rondas de disminuciones. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Con la secuencia con la que veníamos haciendo aumentos, ¿listo? Entonces vamos a trabajar en la ronda 12, 3 puntos, una disminución, 7 puntos, 3 puntos, una disminución 4 veces, 7 puntos y terminamos con 3 veces 3 puntos disminución. Ahí quedarían 46 puntos. En la ronda 13 hacemos lo mismo pero con 2 puntos y una disminución. Luego hacemos primero 2 puntos disminución, 7 puntos, 2 puntos disminución 4 veces, 7 puntos, 2 puntos disminución 3 veces. En esa ronda 13 te quedan 38 puntos. En la ronda 14 ya lo vamos a cambiar y ya te indico en la ronda 14 cómo lo vamos a trabajar. Con esas 2 rondas de disminuciones ya se va cerrando un poquito nuestro cuerpo. Vamos a trabajar ahora la ronda número 14, donde vamos a hacer un punto, una disminución, pero solo lo vamos a hacer en la parte trasera. Así que comenzamos tejiendo un punto, hacemos una disminución y ahora vamos a tejer 26 puntos. 2, 3, vamos a ir tejiendo hasta tener 26 puntos. Al tener ya los 26 puntos vamos a trabajar ahora disminuciones, haciendo un punto, una disminución por 3 secuencias.
un punto, una disminución. Esa es la primera secuencia. Repetimos. Espérenme que esa disminución me quedó como rara. Disminución. Listo, ahora sí. Y seguimos un punto, una disminución por segunda vez. Y la última, un punto y una disminución, que es mi tercera secuencia para terminar la ronda. En total quedan 34 puntos. Pasamos ahora a la ronda número 15. Vamos a hacer primero una disminución, tejemos 9 puntos y ya tengo aquí la disminución y los 9 puntos. Cuando tengas ya terminados esos 9 puntos, hacemos 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos a saltar 10 puntos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el punto 11 continuamos tejiendo. Empezamos ahí a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y para terminar vamos a hacer 3 disminuciones. Una. Esto lo vamos a hacer ajustadito para que no nos queden huecos. 2 y nuestra última disminución. 3 disminuciones. Terminada esta ronda, contando que hicimos cadenas, ¿no es cierto? Nos quedan en total 20 puntos. Ya te muestro cómo se ve. Ya cerré aquí la ronda. Vamos a comenzar la ronda 16. Pero se ve así, parece un zapatito, ¿cierto? Pasamos a la ronda 16, mis chicas. Vamos a tejer sobre estas cadenas y este espacio lo vamos a dejar de último, que es el cuello. Entonces vamos a seguir. Recuerda que debes rellenar esto muy bien para que tome forma. Tiene que estar bien rellenadito, bien gordito. Cuando veas que ya se está acabando el espacio, debes rellenar. En la ronda 16 vamos a tejer 2 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución. Vamos a volverlo a hacer. 1, 2 y disminución. He repetido esa secuencia 2 veces. Ahora voy a tejer estos últimos 2 puntos que tengo, 1 y 2. Y ya llegué a la parte de las cadenas. En las cadenas voy a trabajar tomando la cadena, no introduciendo en el agujero, sino introduciendo la aguja en la cadena. Y vamos a tejer los 4 puntos que tenemos. 1, porque tenemos 4 cadenas. 2, 3 y 4. Y ahora sí pasamos a los puntos que están acá en este lado. Vamos a tejer 2 puntos y una disminución y terminamos la ronda con 2 punticos solos. En total van a ser 20 puntos. Así se va viendo cuando ya va tomando forma, mis chicas, porque ahora lo que vamos a hacer es a terminar de cerrar. Ya cuando rellene muy bien, vamos a hacer la ronda 17, donde hacemos 2 puntos de disminución en toda la ronda hasta que nos queden en total 15 puntos. Esa sería la última ronda del cuerpo, acá de esta parte, y cortamos la hebra para cerrar con la aguja lanera. Y enhebraremos en la parte del cuello. Vamos a hacerlo. 2 puntos, disminución y lo repetimos por toda la ronda. 2 puntos, disminución y así lo voy a hacer también por este lado, por encima de las cadenas que tejimos ahí. 2 puntos, disminución. Así hasta que termine la ronda. Así queda esa última ronda con 15 puntos. Ya corté la hebra y ahora con la aguja lanera paso puntadas de un punto a otro para que esta abertura se cierre de esta forma y podamos comenzar con el cuello. Aquí vamos a rellenar muy bien para que el cuerpo quede bien rellenadito antes de cerrar esta abertura.
Vamos a suponer que ya la he cerrado o la puedes cerrar cuando termines de coser el cuello también, de tejer el cuello, perdón. Vamos a enhebrar en un lateral de los puntos que está, el primer punto que está sin tejer. Aquí terminamos de tejer en este punto, vamos a enhebrar inmediatamente en el siguiente. Y vamos a tejer todos los puntos que tenemos aquí en la parte delantera. Vamos a tejer los puntos que tenemos acá y los puntos de las cadenas también. Vamos a ir contando. 1, voy a ir escondiendo la hebra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Recuerdas que nos saltamos 10 puntos? Pues ahí están los 10 puntos. Espera que se me trajo relleno y no me gusta que se vea el relleno entre el tejido. Así que lo voy a esconder. Para que no tejamos con relleno y se nos vea el relleno ahí todo salido. Y ahora sí los voy a tejer sin traer relleno. 10 puntos tenemos aquí en la parte de adelante. Ahora nos vamos a pasar a las cadenas. Bueno, lo que eran las cadenas, porque ya tenemos puntos ahí. Vamos a trabajar 4, que es tomando la hebrita de las cadenas que nos quedó ahí. Vamos a hacerlo ajustadito. 1, entonces ahí serían 14 puntos, mis chicas. 10 que nos saltamos y los 4 de las cadenas, ¿no? Ya tejimos esta primera ronda, la cerramos con punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a hacer una segunda ronda. Solo vamos a tejer 2 rondas. Vamos a hacer una segunda, vamos a rellenar muy bien y a cerrar la abertura. Así se ve, mi chica, ya terminado bien rellenadito, bien rellenado, y nos queda esta abertura. Por aquí también te puedes ayudar para rellenar. Ese es el cuellito y aquí encima de este cuellito vamos a estar ubicando y cosiendo la cabeza. Vamos ahora a tejer las patas, que van a ir 2 en cada lado. ¿Listo? O sea, necesitamos tejer 4 patitas. Voy a tomar el hilo café claro. Esto lo voy a utilizar tanto en la vaquita como en el buey. Ustedes pueden utilizar el café que más les guste. Esto es para hacer la planta del pie. Bueno, la planta de la patita. La pata en la parte de abajo. Y en el anillo mágico vamos a tejer 4 puntos. 2, 3 y 4. Y cerramos nuestro anillo. ¿Listo? Ahora vamos a cerrar la ronda y en la ronda 2 vamos a hacerlo con cuidado porque son solo 4 puntitos. Y en la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 4 puntos, o sea que vamos a tener 8 puntos en total en la ronda 2. Vamos a ir tejiendo el primer aumento. Segundo aumento y así hasta que tengamos los 4 aumentos y terminemos la ronda con 8 puntos. Ya terminé esos 4 puntitos, que diga esos 4 aumentos, y tenemos 8 puntos. Ahora en la ronda 3 lo que vamos a hacer es hacer puntos deslizados por toda la ronda para darle como una forma plana a nuestra pata. Entonces tejemos puntos deslizados hasta llegar al inicio donde comenzamos. Cuando llegues allí vamos a buscar la hebra trasera de los puntos, no de los puntos deslizados, sino de los puntos bajos anteriores. Esto voy a buscar la hebra y a partir de ahí vamos a comenzar la ronda número 4. Vamos a tejer tomando esa hebra trasera 8 puntos.
los 8 puntos que teníamos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el último punto, que es el número 8, voy a dejarlo sin terminar y voy a cortar la hebra. Ya no voy a utilizar más el café y voy a introducir el tono terracota, el que estaba utilizando para su cuerpo. Ya lo tengo por acá, vamos a enhebrarlo. Vamos a comenzar la ronda número 5. Voy a cerrar este punto con ese tono, dejo las hebras ahí pendientes para esconder y voy a tomar la hebra trasera de los puntos que acabamos de tejer. Voy a tomar la hebra trasera y voy a comenzar con ese tono terracota a realizar puntos deslizados, pero puntos deslizados tomando solo la hebra trasera. Así, dando la vuelta por toda la ronda, haciendo puntos deslizados y teniendo pendiente que debemos esconder esas hebras, ¿no? Cuando llegues al inicio, yo ya llegué aquí al inicio, ajustamos un poquito las hebras, las jalamos para ajustar y las vamos a empezar a esconder en la ronda número 6. Vamos a trabajar la ronda 6 con estos mismos 8 puntos, pero tomando la hebra trasera de los puntos deslizados que acabamos de realizar. 2, 3, tomando la hebra trasera de esos puntos deslizados. 4, 5, ya escondí esas hebras. 6, 7 y me falta uno para 8. 8 puntos. Vamos a tejer la ronda número 7 con estos mismos 8 puntos, pero ya podemos tejer tomando todo el punto. Voy a introducir estas hebras que se salen para que queden allá abajo escondidas. Y así queda nuestra patita. Primero la suela, ¿no? La parte baja. Vamos a tejer la ronda 7 con estos mismos 8 puntos y ya llegamos a la ronda 8. Pasamos a tejer la ronda 8. Vamos a hacer aumentos. Vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Y volvemos a repetir. 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos un aumento. En total tenemos 10 puntos en esta ronda. Te voy a dar las indicaciones para que hagas los aumentos de las siguientes rondas. En la ronda número 9 vas a hacer 4 puntos un aumento, lo repites y te quedan 12 puntos. En la ronda 10 vamos a hacer 5 puntos un aumento, lo repites y te quedan 14 puntos. Y vamos a trabajar la ronda 11 y 12 tejiendo esos mismos 14 puntos. Llegando ya a este punto, mis chicas, les cuento que no vamos a rellenar la parte de abajo de la pata. Vamos a rellenar solamente aquí la parte superior de la pierna. Así que cuando ya hayamos terminado, rellenamos solo esta partecita y vamos a doblar la patita hacia atrás y dar unas puntaditas para que se quede en esa forma. Vamos a trabajar la ronda número 13. Ya tejí la 11 y la 12. En la 13 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos y una disminución. Lo vamos a hacer por 2 repeticiones. 3 puntos y hacemos una disminución. Y ya hice las 2 repeticiones. Ahora lo que voy a trabajar son 4 puntos para terminar. 2,
3 y 4. Aquí en total tengo 12 puntos. Ya para finalizar la ronda 14, que es la última, vamos a hacer la secuencia de 2 puntos, una disminución. Vamos repitiendo 2 puntos, una disminución hasta terminar toda la ronda. Te deben de quedar 9 puntos. 2 puntos y una disminución. Y ahí terminamos ya la primera pata. Debemos realizar 4, mis chicas. Como les dije anteriormente, son 2 para cada lateral del cuerpo. 4 patas, obviamente. ¿Qué vamos a hacer? Solo vamos a rellenar la primera parte, o sea, la parte aquí superior de la pierna. Voy a rellenar con cuidado para que el relleno no se vaya hasta abajo, solo hasta ahí. Y la voy a doblar. ¿Qué voy a hacer ahora? Mira cómo se ve, solo el relleno aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar la hebra que dejé, la aguja lanera, cerrar esta abertura, pasando la aguja por cada punto, la jalo, la cierro y paso la hebra aquí para la parte de abajo de la pierna del muslo, donde comenzamos aumentos, y luego la paso aquí a la parte de la pata y la jalo para que haciendo esa puntada la pierna me quede así doblada. Y así vamos a trabajar todas las 4. Yo ya tejí todas mis 4 piernitas, solo me resta hacerles la puntada, como ustedes ya saben, lo que les acabo de explicar. Y estas patitas, pues, ¿dónde van, mis chicas? Estas patitas van en los laterales del cuerpo. Aquí adelante, pues una va con la patita lo café hacia atrás y la otra de aquí de este lado la ponemos al contrario. La cosemos con la patita hacia adelante. ¿Sí ven? Una hacia atrás y la otra hacia adelante, que las patitas cafés o la suela, ay, no sé cómo decirles, ustedes me entienden. La planta de la pata, lo café, se junte con la de adelante. ¿Listo? Y así lo vamos a hacer en ambos lados. Lo mismo, ustedes saben que lo mismo vamos a hacer con la vaquita. Vamos a comenzar ahora con la cabeza. Vamos a hacer igual para la vaquita la cabeza, solamente que en la vaquita la parte del hocico lo realicé en rosa tono bebé, rosa bebé o rosa pastel. Y con el buey voy a realizar la parte del hocico con un tono curuba, o le llamamos a veces un tono piel, como un curvita muy claro, muy pastel. Es como un tonito muy lindo. Entonces voy a utilizar ese. Vamos a tejer 4 cadenas al aire y nos vamos a devolver desde la segunda cadena. Voy a tejer 2 puntos, 1 y 2. Y en la última cadena voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ahora voy a tejer por la parte de abajo de las cadenas. Voy a tejer un punto en el siguiente. Y en el último tejo un aumento. Aquí ya me quedaron en total 14 puntos. Ah, no, perdón. Me quedaron en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 8 puntos en esta ronda 1. Pasamos, mis chicas, a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a tejer primero un aumento, luego un punto y ahora tejemos 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Luego tejo un punto y termino con 2 aumentos. 1 y mi segundo y último punto, que es aumento. Termino con 14 puntos esta ronda. Así se ve. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a hacer la 3 y la 4 con estos mismos 14 puntos. Vamos a hacer 2 rondas.
Al terminar, corté la hebra. En el último punto voy a enhebrar, voy a introducir el hilo con el que venimos trabajando el cuerpo, que es el hilo terracota. Puedes introducir aquí también el hilo blanco o el crudo que vayas a utilizar para nuestra vaquita. Vamos a hacer en la ronda 5 puntos deslizados tomando solo la hebra trasera de los puntos. Vamos a hacer puntos deslizados por toda la ronda, puntos deslizados. Cuando termine la ronda de puntos deslizados, pasamos a la ronda 6, donde vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos deslizados, ¿ok? Y vamos a realizar el patrón de un punto y un aumento. Un punto y un aumento, repitiendo para que nos queden en total en esa ronda 6 21 puntos. Pasamos a la siguiente ronda, que es la ronda 7. En la ronda 7 vas a tejer primero 9 puntos y cuando ya los tengas vamos a tejer aumento y 2 puntos por 4 repeticiones. Aumento, 2 puntos, mi primera repetición. Aumento, 2 puntos, mi segunda repetición, aumento, 2 puntos, esta es mi tercera secuencia y me falta una, aumento y 2 puntos. Ahí terminamos la ronda. En total tienes 25 puntos en esta ronda, que es la ronda 7. Así se va viendo, lo vamos a ir acomodando. El hocico, la liniecita de las cadenas de las 4 que hicimos inicialmente va de forma horizontal. Vamos ahora a tejer la ronda 8 y la 9 con estos mismos 25 puntos. Para la ronda número 10 vamos a tejer primero 15 puntos. Luego tejemos un aumento. Después de que tengas los 15 puntos, hacemos un aumento, tejemos 2 puntos, 1, 2, volvemos a hacer otro aumento y tejemos 6 puntos para terminar ya la ronda. Esta es la última ronda de aumentos y te quedan 27 puntos. Pasamos a la ronda número 11. Vamos a tejer los mismos 27 puntos que tenemos acá. Vamos a tejerlos en la ronda 11. Mira que tiene que quedar la liniecita de las cadenas así derechita y ese es el derecho de nuestra cabeza. Aquí vamos a ubicar encima los ojitos. En la ronda 12 vamos a tejer 5 puntos y una disminución por 3 secuencias y terminas con 6 puntos. En total la ronda 12 serán 24 puntos. La ronda 13 va a ser 4 puntos y una disminución que deberás repetir hasta el final para que te queden 20 puntos y ya ahí vamos cerrando la cabeza. Así que debes ubicar los ojitos, que ya te indico en qué ronda lo debes hacer. Y también debes rellenar muy bien nuestra cabecita, ¿ok? Creo que te indiqué hasta la ronda 13 con 4 puntos disminución y te quedan 20 puntos. La ronda 14 vas a hacer 3 puntos disminución como secuencia en toda la ronda y te quedan 16 puntos en total. Y la ronda 15, que es la última, vamos a hacer 2 puntos, una disminución por toda la ronda y te quedan 12 puntos en total. Ahí con la aguja lanera cerramos la abertura para que no se nos salga el relleno. Los ojitos los vamos a ubicar, mis chicas, entre la ronda 7 y 8, con unos 5 puntos de separación aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, que es los puntos deslizados, 6, 7 y en el 7 y 8 vamos a ubicarlos. La idea es que queden como en los laterales del hocico, como guiándote por el hocico, que queden centraditos, que queden como centraditos en medio del hocico. Vamos a continuar tejiendo, rellenando y ya te indico cómo nos queda la cabeza.
Así queda la cabecita, mis chicas. Ya cuando hemos terminado, solo nos resta con la aguja lanera cerrar esta abertura. Y la vamos a dejar a un lado. Ya después les muestro cómo hicimos el bordado, la naricita y demás detalles. Vamos a dejarla a un lado y vamos a tejer los cuernitos. Para los cuernos son 2 por cada animal, ¿no? O sea, son 4 contando los de la vaquita. He tejido dentro del anillo mágico 4 puntos. Estoy cerrando el anillo mágico y cerrando la ronda. En la ronda 2 vamos a tejer un punto y un aumento. Un punto, en el siguiente un aumento y volvemos a repetirlo. Un punto y en el siguiente un aumento. Y ahí terminamos la ronda 2. En total tenemos 6 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a tejer esos mismos 6 puntos. Yo voy a cortar la hebra del anillo mágico, que ya no la voy a usar. Y vamos a tejer esos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la ronda 3. En la ronda 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. 1, 2 y tejemos un aumento. Y lo volvemos a repetir. 2 puntos, 1, 2 y hacemos en el último un aumento. Y en total nos van a quedar 8 puntos. Y ahí terminamos el cuernito. Cortamos la hebra, mis chicas, para coserla, pues coserle el cuernito sobre la cabeza. No vamos a rellenar. Estos cuernitos yo los dejo sin relleno, pues para que mire, tomen la forma que me gusta, así como dobladitos. Los doblo con mis manos y ya quedan así. Vamos a hacer los otros. El otro que necesitamos se ubican aquí sobre la cabecita y la orejita que vamos a tejer a continuación se ubica justo pegadita en la parte de abajo del cuernito. Esto ya les indiqué que no lleva relleno, ¿no? Vamos ahora con las orejitas. Para la orejita, con el mismo tono terracota con que tejimos el cuerpo y la cabeza, vamos a hacer dentro de un anillo mágico primero un punto bajo, luego una media vareta, luego tejemos 2 puntos altos, 1, 2, luego tejemos una media vareta y por último un punto bajo. En total hay 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y, mis chicas, vamos a cerrar la ronda tomando la hebra trasera del primer punto. Hago una cadenita y corto la hebrita para que me quede larguita para poder coser. Esta es la orejita. Vamos a hacer 2, contando pues las de la vaquita que son en color crudo serían 4. Y así nos queda la orejita. Vamos ahora, mis chicas, a tejer la colita. Para tejer la colita, mis chicas, vamos a tejer en terracota 6 cadenas al aire. Y desde la segunda nos devolvemos haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, doblamos la hebra para esconderla. Bueno, yo lo hago así. 3, 4 y 5. Es algo muy sencillo, muy fácil y listo. Hacemos una cadenita para que no se suelte el tejido. Y cortamos larguita para poder coser a la espalda del cuerpo, ¿no? Corto la hebra que escondí. Y ahora lo que voy a hacer es cortar, mis chicas, unas 2 hebritas más o menos del largo de nuestra mano. 2 hebras para poder doblar a la mitad y hacer como las mechitas de nuestra colita, mira. Yo la doblo por la mitad estas 2 hebras y en la parte baja, donde está la parte de la punta de la colita, vamos a introducir la aguja
Vamos a pasar las 2 hebras dobladas y por ese agujero vamos a pasar las puntas que nos quedan acá. Son 4 hebras, así que las pasamos, las 4. Tienen que pasar las 4 y listo, y jalamos. Y ya nos quedan las mechitas de la cola. Las voy a cortar que no se me vean tan largas. Y abrimos cada hebra. Yo abro cada hebra así con mis manos, las voy abriendo o con la ayuda de nuestra aguja lanera o con la ayuda de una aguja más fina. Vamos a abrir las hebritas de nuestro tejido para que se vea las mechitas de la colita. ¿Listo? Y lo mismo hacemos con la de la vaquita, ¿ok? Lo mismo hacemos con la de la vaquita y la cosemos de acá. Vamos ahora a hacer el collar que lleva nuestra vaquita y nuestro buey. Para tejer el collar, mis chicas, de nuestros animalitos, vamos a tomar un café más oscuro, el que tengas. Yo tengo este que es bastante oscurito, con el que trabajamos la cuna de nuestro bebé Jesús. Y tejí con la aguja 2.5 milímetros porque quiero que me quede mucho más ajustado, pero esto pues lo puedes hacer opcional si no lo tejes con la misma que vienes trabajando. Tejí en total 29 cadenas al aire. Y si lo estás trabajando con la misma aguja con que trabajas el resto del proyecto, mide estas cadenas alrededor del contorno del cuello para que no te quede muy largo. De pronto, como es una aguja más gruesa, de pronto las 29 cadenas te queda el collar muy largo. Entonces lo cortas o le haces 20 o 25 cadenas. Vamos a devolvernos desde la segunda cadena y voy a listar mi campanita. ¿Recuerdan las campanitas que yo les mostraba? Estas campanitas las conseguí yo donde venden cosas de bisutería, accesorios para cacharrerías o accesorios para manillas, pulseras o detallitos, bueno, en fin. Son unas campanitas que vienen ya con un agujerito en la cabeza, vienen ya ahí con un agujerito para introducir el hilo, así que la tengo aquí lista y me devuelvo desde la segunda cadena realizando punto deslizado, pero tomando solo la hebra, la primera hebra de la cadena. 1, voy a hacer 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tomando solo una hebra, 10, 11, 12, 13 y 14. Cuando llego al 14, que es justo como la mitad de mi collar, voy a cortar la hebra bastante larga, no importa que sobre, es mejor que sobre a que nos haga falta. Y esta hebra la voy a pasar por el agujerito de mi campana y llevarla hasta donde estoy tejiendo. Entonces acá voy a ajustar muy bien para que me quede bien apretadito y voy a continuar haciendo los puntos deslizados en del siguiente inmediatamente y continúo por toda la tira de cadenas hasta terminar y ahí ya queda la campanita introducida. ¿Listo? Esto solamente es por si tú conseguiste la misma que yo, si tienes algo parecido. Si no, pues cuelgas una perlita, o si la campanita que conseguiste no tiene el agujero, pues lo debes coser a mano, pegarla con silicón caliente o silicón frío, o también la puedes hacer una perlita, una borlita dorada tejida con hilo dorado. Y aquí yo ya corto para lo que me sobró para que no me quede tan largo el hilo. Y con esta hebra voy a rodear el cuello de mi vaquita o de mi buey y coso las dos puntas en la parte de atrás de la nuca. Y ya queda nuestro collar.
Hemos terminado, si no estoy mal, creo que ya terminamos todas las piezas tejidas, los cuernitos, las orejas, las patas, cuerpo, cabeza, colita. Ya tenemos pues todo determinado. Voy a coser, mis chicas, ya ustedes saben dónde deben coser, las patitas ya les expliqué cómo la debemos hacer de esta forma, coserlo a los costados, también coser la cabeza aquí, coser los cuernitos, todo ya está bien explicadito. Voy a coser, recuerden mis chicas, para las que son principiantes en amigurumis, en mi otro canal anexo o mi canal auxiliar o anexo a este, que se llama Angélica Amigurumis, el enlace lo encuentran aquí en la descripción del video, o también entran a mi canal y ahí es facilito, dice únete a mi otro canal, algo así, a este miembro. Bueno, ese canal es para principiantes, mis chicas. Ahí les subo todo para principiantes. Si no saben coser las partes de los amigurumis, en ese canal hay un video tutorial de cómo coser. Cómo maquillar los amigurumis, cómo bordar su rostro, sus expresiones, todos los truquitos para principiantes. Entonces, si no sabes cómo coser, tranquila o tranquilo que ahí vas a ese canal y puedes mirar un tutorial. Del resto vamos a coser y ya te muestro cómo nos queda terminada nuestra vaquita y nuestro buey. Ya para terminar, mis chicas, el tutorial parte 1 de nuestros dos animalitos y pasar al tutorial parte 2 de nuestro camello, quiero mostrarles cómo nos quedó la vaquita y el buey. Recuerda que la vaquita la vas a tejer exactamente igual como trabajaste a nuestro buey, ¿no? Igualito, solo cambias de color. La vaquita la trabajé con un rosa bebé el hocico. Con café claro, igual que nuestro buey, las patas, los cuernitos, la colita. Y mis chicas, también las manchitas yo las hice como yo les decía y les mencionaba en el tutorial parte 1 donde iniciamos, que al inicio que lo trabajé con este Sharpie, con este marcador que es permanente y simplemente vas manchando donde tú quieres que queden las manchitas, ¿listo? Yo hice unas cuantas en su rostro, unas cuantas en la parte de los lados, de sus patitas, en la parte de encima, ahí les muestro, así. Se ve súper linda, le pusimos ya su collar y así queda. Le coloqué una cejita por encima del ojito con hilo negro, lo mismo hicimos aquí. Aquí le di una mirada más hacia abajo, lo hice diagonal y aquí hice la lineecita de la ceja recta en la ronda para que tuviera otra expresión diferente a la de nuestro buey. La parte de los hocicos hicimos igual, la lineecita negra va una ronda por encima del inicio. Este es el inicio, la primera ronda donde hicimos las cadenas. En la segunda trabajé la lineecita en forma diagonal para que se viera su nariz. Y cosimos las orejas, los cuernitos los cosimos 3 o 4 rondas por encima de los ojitos. Es supremamente fácil de trabajar, mis chicas. Recuerden, mis chicas, que para coser o pegar las partes de los amigurumis en mi otro canal que se llama Angélica Amigurumis, el cual encuentran aquí en este canal, van y ahí está un enlace o ahí dice únete a mi otro canal o también aquí en la descripción encuentras el enlace. En ese canal anexo que tengo también les comparto tutoriales para principiantes si estás empezando a tejer amigurumis y no sabes cómo coser todas estas piezas, los cuernitos, las orejas, si no sabes coser todas estas piezas, por allá tengo varios tutoriales donde les enseño cómo coser las partes de los amigurumis, cómo coserlas, cómo debemos bordarlo, cómo debemos pegarlo, cómo debemos maquillar también nuestros amigurumis. Por allá hay muchos tutoriales, prácticamente mis chicas para principiantes. Entonces, por ahí les dejo ese datico. Vamos a despedirnos y a comenzar ya con nuestro camello. Dale like, comenta, suscríbete y como siempre comparte este video. Nos vemos en el camello.